Dicen buenos días. Buenos días. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Claro, dígame. Verá, yo por mi lado no hice el deber que mandó porque no le Ya. entendí. Quisiera ver si me puede explicar hoy día de nuevo porque en verdad no entendí. Bueno, yo no entré a la clase, pero sí revisé los links, pero no tampoco no entendí. Ya, no hay ningún problema, Eso sí igual le vamos. pediría de favor, porfa, ya. Sí, no hay ningún problema. Ya, gracias. Buenas, profe. Buenos días. Bueno, en honor al tiempo vamos a iniciar con los temas del día de hoy. Y bueno, sus compañeros, ojalá se vinculen en el transcurso del día o revisen la clase que queda Buenos grabada días, en profe. menos días. Ok, estábamos comenzando a ver lo que es estadística. Y en estadística estamos comenzando a ver justo lo que son. Permítame. Ok, estábamos también guiándonos en base al libro del magisterio para ir viendo todos los temas que deben dominar hasta acabar 10º año de Buenos días, educación. profe. Buenos días. Entonces estábamos viendo que era estadística en la página 127. Ok, la estadística es una parte de las matemáticas que se encarga de analizar y dar predicciones y otras cosas más, para lo cual utiliza muestras y variables estadísticas. ¿Qué son las muestras? Las muestras eh, son una representación de la población, porque la población, recuerden, en estadística va a ser un determinado eh, lugar de estudio. Por ejemplo, puede ser Ecuador. Nuestra muestra puede ser las mujeres solteras de 18 a 20 años. Sí, es una parte en la muestra de un todo general. Sí, la variable estadística es lo que nos va a proporcionar un dato. Existen dos tipos de variables estadísticas, eso quiero que quede más que entendido, porque es lo que más se pregunta, son las cuantitativas y las cualitativas, esos dos tipos de variables. Las variables cualitativas nos dicen cualidades, valores, no nos dan un número, por ejemplo, el color del pelo, la honestidad de la persona, eso. Y en cambio las cuantitativas nos dan algo que medir, algo con números que se pueden eh, cuantificar en todo rigor. Por ejemplo, las notas que tienen en matemáticas, esa sería una muestra cuantitativa. En estadística, por lo general, lo más utilizado son las variables cuantitativas. Y en las cuantitativas teníamos dos tipos de variables, dos datos, perdón, datos continuos y datos discretos. ¿Sí? Los datos continuos, a ver, déjenme justo. Ok, bueno, no me acuerdo si estaba aquí, pero bueno. Los discretos y los continuos, ¿qué son las variables continuas?
las que se pueden o se pueden representar mediante decimales, y las discretas son las que no se pueden representar mediante decimales. Por ejemplo, estaban el número de personas que nacen en un año determinado, por ejemplo. No puedo decir nacieron 6,4 personas, yo no puedo decir que nació el 0,4% de una persona. ¿Sí? Bueno, eso era lo que vimos rápidamente la anterior semana. Lo que sí vamos a necesitar esta semana, y ya recordarnos bastante, es cómo ordenamos nuestros datos cuando ya tenemos procesados, ya tenemos hecho las encuestas, ya tenemos todo. Lo más conveniente es utilizar una tabla estadística. ¿Qué consiste una tabla estadística? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de tabla estadística. Está en el ejemplo 1. Aquí nos dice una clase de 21 estudiantes y hace una encuesta sobre el número de hermanos. Entonces, ¿qué nos da en cada uno de los datos? Nos da cuántos hermanos tiene cada uno, que es la variable, en este caso cuantitativa. Bueno, el recuento no cuenta mucho, sino simplemente, por ejemplo, cuando se está haciendo una medición, va simplemente poniendo una raya, una línea, y luego cuenta al final, y ya esa es la frecuencia absoluta, el número de veces que se repite esa variable, ese dato. Esa es la frecuencia absoluta. Después tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Vamos en ese paso para ir en orden. Justo está en la parte de más abajo ya la que tenemos que organizar. La de arriba, la que ven en el ejemplo número 1, es una tabla que se lleva a la práctica, se puede decir. O sea, cuando ustedes quieren hacer una encuesta, una observación, se lleva este tipo. Y ya cuando tienen que analizar la información, tenemos la color azul. Tenemos la frecuencia absoluta, el número que se repite el dato, y la absoluta acumulada. Consiste en ir sumando cada una de las frecuencias absolutas, comenzando con el inicio sería 8 más 6, en este caso 14, 14 más 4, 18, y sumo todo y al final me tiene que dar ese número, en este caso 21, tiene que coincidir con el número total de datos que hice. Por ejemplo, si yo hice 21 encuestas, obtuve 21 datos, tiene que salir el mismo número, ¿sí? La frecuencia relativa, ¿cómo tengo la frecuencia relativa? La frecuencia relativa se obtiene al dividir la frecuencia absoluta por el número total de datos. En este caso era 8 sobre 21, o en decimales 0,381. Bueno, y así sucesivamente. Acá sería el otro, sería 6 21avos, 4 21avos, 2 21avos y un 21avo. Bueno, ya transformado en decimales nada más. Y por último, la frecuencia relativa acumulada, que es lo mismo que la absoluta acumulada. Van sumando las frecuencias relativas una a una, ¿sí? Comenzando desde el inicio. Otra cosa que me olvidaba, que siempre fallan los estudiantes, es no ordenar los datos. Siempre se tiene que ordenar en un orden, ya sea de forma ascendente o de forma descendente. Eso ya depende de usted. Sí, lo que tenemos que tener siempre en cuenta en esas tablas es de que la frecuencia absoluta acumulada nos da el número total de datos, y la frecuencia relativa acumulada nos da, al sumar todo, nos da 1. Nos tiene que dar 1. Si no nos da 1, está mal hecha la tabla. Y el día de hoy vamos a continuar viendo hasta avanzar y seguir practicando esto. Vamos a ver dos cosas más: la media, la mediana y la moda. Sí, esos van a ser los tres temas que vamos a ver. Primero con datos no agrupados. Estos son datos no agrupados. Luego vamos a ver datos agrupados. Ok. Entonces, lo primero que necesitamos es tener datos. Los datos que ustedes deseen. Por ejemplo, yo supongo hice una encuesta a los estudiantes de primero de BGU sobre las notas en la materia de química. ¿Sí? Y obtuvieron del 1 al 10. Obtuvieron las siguientes notas: 3, 4, 2, 10, 9, 10, 3, 4 y 1. Sí, esto me inventé ahorita. Tenemos en total 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10. 10 datos que me inventé. Salieron por el azar. Al hacer la encuesta obtuve esto y tengo sus datos. Entonces, lo primero que se aconseja cuando tienen esos datos y van a hacer algo, también para facilitar el conteo y todo lo demás, es también ordenar antes de hacer la tabla estadística. Ordenar, es decir, por ejemplo, tengo el 1, tengo 3, 3, aquí me faltaría el 2, perdón, casi me equivoco, el 2, 3, 3, 2, 4, ¿qué más? En orden, bueno, estoy diciendo en orden ascendente en este caso. 5 no hay, 6 no hay, 7 no hay, 8 no hay,
9, hay 1 y hay 2, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Están de nuevo los 10 datos. Bueno, eso les aconsejan. No es necesario, pues si desea, ordena. Ya si vamos con la tabla. Estos eran notas. No me importa qué sean, simplemente son notas. Siguiente paso. Poner todos los datos que nosotros tenemos. En este caso, solo una vez. No necesitamos escribir 2, 3 veces. Aquí los datos que tengo es el 1, el 2, el 3, el 4. Fíjense que no hay el 5. No es necesario escribir, pero si quieren pueden ponerlo. En este caso yo no pongo. Pongo el 9 y pongo directamente el 10. Esas son todas las notas que se contaron, que se lograron hacer. Después de eso, tengo que obtener la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se hace con la letra NI minúscula. FI es la frecuencia absoluta. Ok, listo. Vamos. Pueden poner frecuencia absoluta o simplemente poner NI. ¿Sí? N sub I. ¿Qué significa el NI? ¿Cuántas veces se repite el dato en este caso? El 1 se repite una vez, el 2 una vez, el 3 3 veces, el 4 2 veces, el 9 una vez y el 10 2 veces. Sí, estamos armando paso por paso la tabla. Luego, ¿qué teníamos que armar? La frecuencia absoluta acumulada es N mayúscula con la I, N sub I. ¿Cómo obtengo? Voy sumando desde el primer dato y al final me tiene que dar el número total de datos. En este caso tengo 1, 1 más 1 me da 2, 2 más 3 me da 5, 5 más 2 me da 7, 7 más 1 me da 8 y 8 más 2 me da 10. Y esto es lo importante nuevamente, me tiene que coincidir este valor con el número total de datos que yo tuve. En total tuve 10 y aquí me salieron 10. Luego hay que sacar la frecuencia relativa. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa? Si usted está haciendo, porque esto le va a suceder bastantes veces cuando esté ya en exámenes o cuando no tenga una calculadora a mano, lo que yo le aconsejo es dejar expresado en fracción. Es decir, se obtiene al dividir estos datos de esta columna de la frecuencia absoluta para el número total. Entonces, aquí simplemente le dejo un 10avo. En el otro sería, perdón, un 10avo así mismo. Aquí sería 3 10avos, 2 10avos, un 10avo y al final sería 2 10avos. Bueno, aquí me equivoco, aquí es un 10avo. Ok, eso como consejo. Cuando no tenga calculadora, hágalo así. ¿Sí? No se complique la vida, no trate de hacer decimales ni nada. Simplemente déjalo en fracción. Y además la suma al final le va a quedar hasta más sencilla porque van a quedar fracciones homogéneas. Sí, y ahora me faltaría encontrar la frecuencia relativa acumulada. Comienza así mismo desde el inicio. Sería un 10avo más un 10avo me queda 2 10avos. Recuerden, mantengo el denominador y solo sumo las partes de arriba, los numeradores. 1 más 1 me queda 2. Igual aquí, mantengo el denominador, me quedaría 5 10avos, me queda 7 10avos, 8 10avos y 10 10avos. Simplifico y me queda 1. Y eso es lo que les decía. Al sumar las frecuencias relativas acumuladas, siempre me tiene que salir 1. Sí, siempre. Eso en cualquier tabla siempre debe salirle 1. Eso vimos la anterior semana. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy se llama datos, ¿ya? Datos o medidas, ¿ya? De tendencia central. ¿Sí? El primero y el más común y el más usado en el medio es el siguiente. Es la media, o algunos lo conocen como promedio. Ustedes ya deben haber utilizado este valor para sus calificaciones. ¿En qué consiste la media, que se simboliza con X, con una rayita arriba, X media se llama? Consiste en sumar todos los datos y dividir para el número total de datos que tenemos. Sí, sumamos todos los datos y dividimos para el número total. Es decir, me va a quedar en la parte de arriba todos los datos.
por eso lo dejé hasta ordenado si es posible, o pueden utilizar la tabla como deseen. Tengo 1 más 2 más 3, 3, ¿sí? Más 2 cuatros, más 9 y más 10 y 10. Listo, aquí tengo todos los 10 datos en forma de suma. Sí, y esto divido para el número total de datos que yo obtuve, en este caso era 10. Bueno, en mis exámenes, no sé si les tomaré con cálculo, pero si les tomo con cálculo, usamos la cálculo, si no hacemos mentalmente, me quedaría 1 más 2, 3, más 3, más 3, más 3, más 4, más 4, más 9, más 10 y más 10. Sí, me salen. ¿Quién sacó ya el valor? A ver, preguntemos a Cristina. ¿Cuánto sale la suma de arriba? 1 más 3, 3 más 3, 6 más 3, 9. ¿Cuánto sale todo? ¿Puede mostrar, por favor? Ahí está, justo aquí. ¿Cuánto sale la suma de todo esto? 1 más 2, 3, 3 más 3. 49, profe. Exacto, 49. 49 dividido para 10. 49 dividido para 10 es a 4,9. Esa es mi primera, el promedio o la media de estos datos ha sido 4,9. Esto ya la mayoría sabe porque es utilizado para sus calificaciones y todo lo demás. Pero entonces, repito nuevamente cómo se obtiene. Sumo todos los datos que me dan, ¿sí? Todos los datos y divido para el número total de datos que tenía. Sí, no simplifico nada. Son 10, deben ser 10. Deben ser 2, 4, 6, 8, 10. Están los 10. 10 y divido para 10. Esa es la media. Se presenta con una X y una raya arriba. Vamos con la siguiente. La siguiente es igual de sencilla, solo hay que recordarse. La moda. ¿Qué es la moda? La moda es el dato que más veces se repite. Eso es todo. Es el dato que más veces se repite. Usted puede guiarse en dos cosas. Primero, en los datos que tiene ordenados o simplemente aquí en la tabla. Usted busca la tabla que tenga la frecuencia más alta. En este caso es el 3. Bueno, y coincide, 3 veces se repite el 3. ¿Sí ven? No hay uno que tenga más veces. ¿Cuál ha sido la moda? La moda ha sido el dato Dato más alto. el dato que más se repite, que es el 3. Esto, no hay nada más. Y vamos con el último de los, que es la mediana. La mediana es el dato que queda justo en la mitad de los datos. ¿Cómo hago eso? Puedo hacerlo mentalmente, puedo hacerle a mano. Voy a tratar de hacerlo de la forma más llamativa posible. Tengo los datos, eso sí, ordenados, por favor, de mayor de descendente o ascendente. Por eso es importante aquí. Entonces me fijo, voy eliminando de extremo a extremo, ¿sí? Voy eliminando, ¿sí? Va el 2, va el 3 del 9, el 3 del 4. Y en este caso me quedaron dos términos en la mitad, justo en la mitad. Si me quedaba solo uno en la mitad, esa es la mediana. Pero en este caso me quedaron tres, el 3 y el 4. Entonces, cuando sucede eso, que le quedan dos términos en la mitad, tiene que hacer lo siguiente, sacar el promedio de eso, es decir, 3 y 4 dividido para 2. 3 y 4, 7. 7 dividido para 2 es a... ¿Cuánto es 7 dividido para 2? 3.5. Ok, listo. Entonces, repitamos porque ya las tablas de lo que me mandaron estaban bastante bien de todos. Elaboran y todo. Entonces, lo que yo sí les aconsejo es cuando no tienen calculadora, dejen en fracción. Aunque si tienen calculadora, pueden hacerlo tranquilamente, no hay ningún problema. Listo. Entonces, al tener la tabla, van a pedirles siempre, por lo general en los exámenes, siempre esos tres. Media, moda y mediana. Esos son los tres que siempre van a tener. El promedio o media se obtiene al sumar todos los datos. Eso sí, no bien ningún dato. Si hay 21 datos, tienen que ser los 21 datos. En este caso son 10. Por lo general, en los exámenes, cuando son sin calculadora, les dan de 10 a 15 datos. Bueno, algunos, profe, 20. Depende. De mis máximo 15, no van a haber más. Lo suman todo, dividen para el número total de datos y les sale el valor. En este caso, 4,9. Se simboliza con una X, con una rayita arriba. La moda.
¿qué es la moda? La moda es el dato que más veces se repite. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa? Bueno, es una pregunta, no sé si alguien tiene, pero igual. Profe, ¿qué pasaría? Supongamos de que el 10 se repite 3 veces. ¿Cuál sería la moda? ¿El 3 o el 10? O si el 9 se repite 3 veces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se repite eso? ¿Saco así mismo un promedio como la mediana aquí o qué hago? No, supongamos que aquí estaba el 10 y había 3 veces, ¿ya? Había el 3 que se repite 3 veces y el 10 que se repite 3 veces. Usted simplemente hace esto. La moda es 3 y 10. Nada más, es todo. Y si hubiera 3 veces que se repite, sería, supongamos que quiera el 3 3 veces, el 10 3 veces y el 1 3 veces. ¿Cuál era la moda entonces? La moda era 3, 10 y 1. ¿Sí? Nada más, solo escribimos los números que más se repiten. ¿Sí? Pero eso siempre y cuando los 3 eran 3 veces, ¿sí? Los más altos, ¿sí? Los que más se repiten. Eso. Y por último, la mediana. La mediana es el dato que queda justo en la mitad. Para eso, no digo, vamos eliminando términos de extremo a extremo, hasta que nos quede, si nos queda uno solo en la mitad, esa es la mediana. No hay nada más que hacer. Pero si nos quedan dos en la mitad justo y que no puedo eliminar esos dos, saco el promedio. En este caso era el 3 y el 4, saco el promedio. 3 más 4 y divido para 2, me queda 3,5. Bueno, eso voy a poner una X porque queda solo como explicación adicional. Entonces sería moda 3, mediana 3,5 y el promedio 4,9. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es ya como el término del... Lo que vamos a hacer en este momento es hacerlo en la calculadora, porque se puede hacerlo en la calculadora. Ok. Lo que yo les aconsejo es, si tienen la oportunidad de hacerlo en la calculadora, es porque por práctica se lleva a todos lados, se usa. Pero si no, en una computadora es mucho más sencillo ingresar los datos. Ok, entonces aquí está, estamos en la página 146. Ahí está, nos indica cómo hacer mediante una calculadora los procedimientos. Dice introducción de datos. Ponemos la calculadora en modo estadístico, la tecla mode y seleccionamos SD. Borramos los cálculos, bueno, eso se formatea. Introducimos los datos uno a continuación del otro. Ok, vamos haciendo paso por paso. Eso también se les aconseja, sí, creo que sí les dije la anterior semana cuando estábamos haciendo gráficos, pero, ok, hay este tipo de calculadoras que son de las más antiguitas, ¿sí? Aunque no está aconsejable, ok, pero, porque pueden conseguirse estas son las que venden ahora y esas está un poco más amplio el espacio para trabajar, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué me está pidiendo? Cualquiera de las dos, entramos en modo en español o modo en inglés y buscamos lo que dice estadística en este caso es la 2. Sí, aquí les va a pedir qué tipo de cálculo estadístico quiere hacer. Para encontrar lo que es media, modas, medianas, todo eso, vamos a utilizar que dice una variable, 1-var, que significa una variable. Hacemos clic y ya nos sale, en este caso, mucho más sencillo que el que vamos a utilizar. Sí, porque acá en cambio no nos sale esa tablita, no nos va a salir porque la pantalla es más pequeña. Fíjense, ponemos mode y tenemos que poner SD, que significa estadística, y no nos sale una tabla. Entonces este es más antiguo y esa está un poco más demorada. Vamos a trabajar con esta. Bueno, no sé si tienen esta. Si tienen esta, hacemos después, no hay problema. Pero hagamos esta para que vean que es más sencillo los datos. Ok, entonces me pide cuáles son los datos. Ingreso todos los datos que me dan. Por ejemplo, en este caso sería 1, perdón, no es 1. Estos datos de aquí tengo que ingresar. Estos de acá. A ver, estadística, 2, una variable. Listo, entonces sería 1, 2, 3, 3, 3. Tengo teléfono de cabrón. Puedes ocupar ruta, avísame de una. Ok, listo. Empezamos, estaba con otra. Ok, a ver, 1, 2, 1, 2, 3, ahí está. 1, 2, 1 y 2. Listo, ya está ingresado. Si ven que justo termina en 10 datos terminó en 10.
Es decir, que ya tengo ingresado 10 datos y está correctamente. Bueno, aquí lo importante es sacar las medidas de tendencia central en la calculadora sin estar nosotros digitando cada uno de los datos. Eso es aquí. Listo, bueno, ya tenemos el eh, ingresado. Nos obviamos esta parte porque esta parte es de una... Dice, para la media aritmética o la desviación típica presionamos Shift S variable, ¿sí? El cálculo de estadística. Es este en esa calculadora para los que tienen ese de aquí. Ok, es este. Shift y buscamos la que dice estadística. Bueno, está en español esto, ¿sí? Ponemos Shift estadística y nos pide qué tipo de datos queremos hacer. Si queremos hacer datos, editar. Ya, entonces aquí lo que ponemos... Shift estadística. Ok. ¿Qué le está? A ver. Variables, factores. A ver. Ok. Déjeme un momento solo. Shift variable. La cuestión es que como esa calculadora no le está en español. Ok. No. Ok. Bueno, déjeme porque es otra calculadora. En cambio, en este es este mismo botón. Es este de aquí. Perdón. Solamente que no, esta calculadora, no sé si me borro o algo, es esta, para los que tienen esa calculadora, es este botón, el que dice S-bar o el 2. En este caso, en esta cálculo solo tiene el estadística, el 1, y no sé dónde está ese botón. Hasta encontrarle, voy a hacer eso. Ok. Lo que vamos a hacer en este momento, entonces, es, les voy a dar los 15 valores de cierta encuesta. Bueno, me voy a inventar y van a obtener asimismo las medidas de tendencia central, mediana, moda y... A ver, mediana, moda y promedio. Bueno, ok. Estábamos aquí. Ok, estas son las edades ya de los estudiantes de 10º año. Ok, son las edades de los estudiantes de 10º año. Las siguientes, tenemos 8, 7, 10, 10, 8, 12, 11, 2, 4, 6, 7, 10 y 11. 2, 4, 6, 8, 10. Ok, entonces aquí tengo los siguientes datos. Tenemos 10 datos de las edades de los estudiantes del 10º año. Lo que yo necesito es primero una tabla estadística y luego encontrar la media, la moda y la mediana de los datos. Entonces eso hagamos en este momento. ¿Sí? Recuerden, si desean pueden ordenar los datos para que se les sea más sencillo encontrar la mediana al final, pero no es necesario. Ok, eso hagamos, por favor, y me dan la media y la moda y mediana. Ok. Recuerden, primero ordenamos, hacemos la frecuencia absoluta, que es, la tabla tiene que tener esto. Recuerden, edades, bueno, edad sería la variable, la NI, que es frecuencia absoluta, N mayúscula sub I, que es frecuencia absoluta acumulada, la FI, que es frecuencia relativa, y FI mayúscula, que es frecuencia relativa acumulada. Ya cuando tengamos esos datos, nos pasamos a mediana, moda y... Yes, ok. Ok, ok, ok. Ok.
Listo, a ver, entonces preguntemos a Galo. Galo tiene ya cuál es la media. No, profe, recién estoy haciendo, profe. No, tranquilo, siga nomás. Voy a. mm, La media, profe, 9.4. Ajá. La mediana. Sí, profe. Ah, ¿y cuál sería la mediana ahora? Estoy haciéndole, profe. Ok, siga nomás. Ok. Listo. Bueno, como quien siguen haciendo los cálculos. eh, bueno, ahora sí, me faltaba este paso. Ok, para los que estaban, lo que decía, los que desean hacer en la calculadora, eh, bueno, aquí está la calculadora, estamos trabajando con estadística y, bueno, los valores anteriores. Voy a ingresar rápidamente, a ver, uno, dos, Ya terminé, profe. ok. Listo, entonces, como siempre comprobamos, ya, 4, 9, 10, 10. Ok, el paso que me daba para que la calculadora me salga, no, sí es este mismo botón, solamente que me faltaba un paso más para hacer eso. Ya cuando ingresemos todos los datos en la calculadora, hay que aplazar este botón, el que dice AC. Sí, y le parece como si se hubiera borrado la memoria, no pasa nada. Simplemente hay que aplastar ahora sí Shift, la tecla 1, y le salen ahí sí lo que puede obtener con la tabla que usted puso. Entonces aquí tiene varias cosas que le interesan. Lo más importante que va a ser necesario son estos dos, que son suma y variable. El 3, si hago clic en 3, me va a salir este simbolito, esta E, medio rara. Voy a escribirme acá. Esta E se conoce en matemáticas como sumatoria. Significa es la sumatoria de todo. Entonces, si yo hago clic en el 2, que es la sumatoria de los valores, ya me sale que es 48. Bueno, ingresé mal algún dato. Por eso es que me sale 48. Aquí debería salirme 49. Ingresé mal un dato. ¿Sí? Eso es, bueno, vamos a seguir haciendo con la que estamos haciendo. Ya, pero antes de finalizar, dos cosas. Primero, déjenme tomar asistencia. Ok. Mm, listo. Ok.
Entonces, antes de finalizar, porque si nos falta justo del que yo les puse este momento, para hacer en la calculadora. En la calculadora también pueden hacer dos cosas, también si desean. Por ejemplo, pueden hacer lo siguiente. Ustedes cuando ponen modo, perdón, shift, modo, configuración, pueden irse a la parte que dice estadística. Si ven, hacemos clic con el de ir y volver, con el de subir y bajar, ponemos el de abajo y nos sale 3, estadística. ¿Para qué nos sirve eso? Nos dice la frecuencia. Yo puedo poner frecuencia en las tablas, sí o no. En este momento yo lo tenía deshabilitado. Si yo le pongo 1 activado, cuando le pongo en la modo estadística, en el modo 2, una variable que estamos usando, fíjense lo que yo les puse antes. Justo podemos hacer una tabla como la que yo estoy utilizando. Sí, es decir, yo tengo los siguientes datos. Por ejemplo, yo tengo el dato 1, que se repite una vez. Sí, para ya no estar escribiendo. El dato 2, que se repite 2 veces, y así puedo ir editando. Ya depende de ustedes si quieren tocar con la frecuencia activada o desactivada. Nuevamente, Shift configuración, y van acá donde dice estadística y dice frecuencia activada o desactivada. Ya depende de ustedes cómo se maneja en la calculadora. Yo por lo general no tengo activada la frecuencia. Sí, simplemente ingreso los datos como están y eso es todo. Ok. Entonces aquí sería 3 y desactivo. Listo. Ok. Lo que vamos a hacer en este momento también es, como se nos acaba la hora, ingresamos al siguiente enlace, por favor, sí, para terminar de hacer el ejercicio y todo lo demás. En el próximo enlace de la siguiente hora.